bien, bueno, se licenciada. ha confirmado que el examen parcial no va a ser en estos días, todavía nos falta. Así que van a tener su tiempito para estudiar y vamos a tener chance de avanzar en más cosas. O sea, les va a venir un parcial con más contenido del previsto, y eso es bueno, porque nunca he tenido chance de terminar todo lo del programa, así que hoy este año espero que avancemos. Vamos a ver, dejamos a la líquida Aura de cohost, aquí está, para que me haga favor de estar admitiendo. Muy bien. Hoy vamos a terminar con el tema sobre las estrategias de crecimiento, y empezamos con la parte de las doctrinas, teorías y doctrinas demográficas. Como parte de ustedes ya leyeron, no sé hasta qué capítulo lograron avanzar con la guía de trabajo que vieron el viernes. Eso ya es parte del tema de doctrinas, de teorías y doctrinas demográficas. Vamos a ver. Vamos a ver. Ay, todavía no hemos visto esto. Bueno, creo que en este punto fue que nos quedamos. No, o en este. No, aquí fue. ¿Fue en la diapositiva que dice reproducirse y sobrevivir, licenciada? Están los plátanos. Muy bien. Vamos a ver, esta. Sí, esta sí la habíamos visto, ¿sí? Cuando la comparación. Se quedó friseada su pantalla, licenciada. ¿Verdad? No está caminando. Vamos a ver, voy a volver No. a presentar. Ahí está. Esto fue lo que revisamos en la última clase. La siguiente. Hasta la siguiente, digamos. Miren, no camina esa cosa. Vamos a ver qué va a hacer aquí. A ver si sí. No, ¿verdad? Ustedes no avanzan. Vamos a ver otra vez. Listo. Aquí nos quedamos. Bueno, para poder... no, tampoco era eso. Eso. Ya me cayó mal que no se mueve. Vamos a ver. Sí, aquí. Y ahora que me recuerdo a ustedes, hay un video que no hemos visto, que siempre se los pongo a los alumnos. Muy interesante. Nos toca también, creo que vamos a tener chance tal vez en la siguiente clase de revisar de ver un audio muy interesante en el tema demográfico. En cuanto a esta presentación, habíamos hablado sobre cómo se podía calcular el crecimiento de población, pero cuando hablamos
de la población global. O sea, no estamos midiendo migración porque obviamente estamos en una, digamos, estaríamos hablando de que no se, o sea, no se puede migrar a otro planeta, ¿no? Entonces estamos hablando solo de nacimientos y muertes para poder calcular el crecimiento natural. Y entonces la capacidad de crecimiento de una población, la manera en que puede expresarse está en función de dos medidas. El número de nacimiento, sí, la cantidad, o la cantidad de hijos por mujer y la esperanza de vida. En función de eso es que está la capacidad de crecer de una población. Entonces, se aumenta la esperanza de vida y aunque sea, digamos, baja la tasa de natalidad, pero sobreviven por largo periodo de tiempo, los humanos, obviamente, cada vez vamos a ser más. O sea, de eso depende, es una variable importante. Y claro, también el número de hijos, ¿no? La cantidad de niños que van naciendo. Entonces, de esas dos medidas son, digamos, las que nos resumen la reproductividad y la supervivencia, básicamente. Entonces, la fecundidad, ¿qué es lo que expresa la fecundidad? Es el número de hijos vivos que dio a luz una mujer, ¿sí? O una generación de mujeres a lo largo de su vida reproductiva. O sea, ¿cuántos hijos tiene una mujer durante el tiempo que pueda ser mamá? O sea, que tiene esa capacidad de reproducirse. Entonces, bajo la hipótesis de que hay ausencia de mortalidad, factores biológicos, sociales, culturales, obviamente tienen incidencia en la fecundidad, ¿sí? Y la esperanza de vida al nacer lo que nos dice es el promedio de años que una mujer, que un ser humano podría vivir, ¿sí? Si se cumplen las tasas de mortalidad existentes, o sea, de las estadísticas existentes hasta esa fecha. A eso se refiere la esperanza de vida, lo que puede durar la vida de una generación en un espacio-tiempo. Y obviamente esta forma de calcularlo, o sea, calcular la esperanza de vida, está en función de la mortalidad a diversas, o sea, en la mortalidad en todos los rangos de edad. A eso se refiere, digamos, o sea, de eso depende la esperanza de vida y de la estructura biológica también de su especie y las interrelaciones con el ambiente. Dependiendo, ¿no? de qué eventos puedan poner en riesgo la esperanza de vida, esta va variando la mortalidad o el aparecimiento de enfermedades, qué sé yo. Todo eso incide en el aparecimiento o la frecuencia de la muerte y eso también relaciona posteriormente con la esperanza de vida. Ahora, el número de hijos por mujer depende de factores biológicos y sociales. Los biológicos que se refieren a la capacidad que pueda tener una mujer de ser fértil, de mantenerse con salud, de poder, digamos, de su fortaleza física, que también depende la cantidad de hijos que pueda dar a luz. Y obviamente esta parte biológica también define a qué edad empieza la regla, digamos, porque luego de eso es que ya puede ser mamá y cuando se suspende y llega la menopausia y también ahí, bueno, ahí no se suspende, en la etapa de la pubertad se inicia, digamos, este periodo de fecundidad y finaliza con la menopausia. Y todos estos son factores biológicos que definen cuando inicia este periodo de reproducción o las condiciones necesarias para la reproducción. Entonces, el número de hijos por mujer depende de factores biológicos y sociales.
biológicos, por lo que les comenté, y la parte social también tiene que ver con cuando una mujer empieza o digamos se considera que está en edad de casarse y de ser mamá. Depende de qué espacio geográfico o en qué cultura ella viva, va a depender a qué edad se casa, digamos, y puede reproducirse, ¿no? No en toda la tierra empiezan a la misma edad las mujeres. Ahí sí hay ciertos factores sociales que determinan en qué periodo o en qué etapa de la vida una mujer es apta para tener hijos. Entonces, los factores biológicos y sociales determinan la frecuencia de los nacimientos durante el periodo fecundo de la mujer. O sea, si los embarazos son bastante seguidos, digamos, si se dan en cortos periodos de tiempo, la mujer va a tener más hijos. A eso se refiere con la frecuencia de nacimientos, que tiene que ver con factores biológicos y sociales. Y también el periodo fértil, utilizando la reproducción, la pubertad y la menopausia. Entonces, de qué tan largo o tan corto sea ese periodo entre la pubertad y la menopausia, también tiene que ver o puede incidir en el número de hijos. Si es corto ese periodo, se esperaría menos fecundidad, ¿verdad? Porque es menos tiempo para reproducirse. Esto hablando en un régimen antiguo, ¿verdad? Que ahí sí tenía incidencia. En la actualidad, donde ya depende de la voluntad y ya generalmente se planifica, pues ya no depende de estos factores necesariamente, sino de la decisión de ser mamá o de cuántos hijos va a tener. Ahí voy a volver a dejar esto. Entonces, la frecuencia de los nacimientos durante el periodo fecundo de una mujer dependen de los intervalos que se dan entre un embarazo y otro. Digamos, hablando del régimen antiguo en el que no había dominio, digamos, de este tema, en lo que las mujeres tenían muchos hijos, no sabían cómo evitar, no habían métodos anticonceptivos y tampoco planificaban, ¿verdad? Porque pues, lo dejaban ahí a como cayera, como ellos decían, a la voluntad de Dios, ¿verdad? Pero ahí sí prácticamente era verdad porque no había conocimiento de cómo evitar los embarazos. O sea, se sabía pues que era lo que podía ser la abstinencia nada más, pero eso no pasaba. Entonces los intervalos entre un parto y otro dependían, siempre hay factores biológicos que sí definen, como es la lactancia materna. Para que no en todos los casos funciona, pero sí una mujer amamanta de forma exclusiva a su hijo, o sea, si solo le da leche materna, no queda embarazada, por lo menos durante los siguientes 2 años luego de tener a su hijo. Pero si no es así, entonces sí corre el riesgo de quedar embarazada. Esto es lo que se observa generalmente. Entonces, la frecuencia de los nacimientos durante el periodo fecundo de la mujer o el periodo fértil utilizados en la reproducción. Entonces, ¿hasta cuántos hijos se podía tener dependiendo de la combinación entre el intervalo entre partos y el periodo, el espacio-tiempo en que la mujer podía o era fértil? Entonces, aquí hay un ejemplo, por ejemplo, considerando un periodo reproductor de 15 años de una mujer y un intervalo de 3.5 años entre partos. En este caso, digamos, la mujer podría tener entre 4 hijos, digamos. Pero si combinamos un periodo reproductor, digamos, una mujer que se casaba a los 15 años, por ejemplo, 15 no sé, 15, 25, 35, y a los 40 años
empezaba su menopausia, y estamos suponiendo que empiece muy joven, ¿no? Pero digamos o que de los 20 años se casa y empieza ella ya con los hijos de los 20 a los 45 años, tiene 15, 25 años de periodo reproductor, y si los intervalos entre partos es de 1.5 años, o sea, están 9 meses, más otros 6, entonces tenemos 1.5 años de intervalo. Esta mujer podría tener hasta cerca de 17 hijos a lo largo de su vida. Entonces, el número de hijos en un régimen antiguo estaba determinado por la influencia de la edad en la que se contraía matrimonio como principal factor. Si ya se casaba muy joven, o si se casaba ya de 30 años, como podríamos suponer en el primer caso, digamos, con 15 años de periodo reproductor, y con intervalos o más espacio entre embarazos, pues la cantidad de hijos se disminuye. Así que el número de hijos está determinado por la influencia de la edad al contraer matrimonio como principal factor, y la duración del amamantamiento como principal componente del intervalo entre partos. Si una vez se amamantan, eso se convierte casi como un método anticonceptivo. ¿Consultas aquí? ¿Hay alguna pregunta? ¿Se entiende? Sí, Todo claro, licenciada. Está Sí, bien el explicado, documento gracias. está muy claro. Muy bien. Voy a dejar aquí de presentar para... Y entonces, además de estas condiciones biosociales de la fecundidad, la reproductividad humana debe superar el filtro de la mortalidad. O sea, nacen los niños, digamos, pero aparte de todo hay que superar todos los riesgos a los que se enfrentaba el ser humano en la antigüedad para poder sobrevivir. Y algo que sí fue comprobado es que cuando el número de hijos es muy alto, el riesgo de muerte en la primera infancia es más elevado, ¿sí? La fuerte competencia por los recursos en el ámbito familiar puede determinar una merma de la resistencia en todas las edades. Obviamente no está el mismo cuidado que puedo darle a 2 hijos que si tengo 6, 7 hijos que cuidar, o sea, no queda mucho tiempo. Y entonces, también la cantidad de los alimentos que se distribuyen se ve limitada a medida que es mayor el número de hijos que se tienen. Entonces, la mortalidad tiene condicionantes básicos, entre los que destaca la biología humana, o sea, la constitución, alguna enfermedad, algo de la herencia. Y esto a su vez está condicionado por el ambiente, obviamente, ¿no? Va a depender también de ciertas características amigables que pueda tener el ambiente en el que se vive, que no es lo mismo, digamos, para alguien que vivía en la selva o que vivía en un lugar templado, alguien que vivía en un lugar seco, por ejemplo. Entonces, eso pues claramente es independiente del nivel de fecundidad. En cuanto a los modelos de supervivencia, estos son modelos de diferentes especies, ¿verdad? No solo es del ser humano. Por ejemplo, aquí tenemos el tema de la depredación o probabilidades constantes. Hay especies que a lo largo de su vida tienen una probabilidad constante de ser depredados, pues, o sea, si son parte del alimento de una especie en particular, o no solo de una, sino de varias especies en particular, siempre van a tener la misma probabilidad de ser depredadas o de morir, ¿sí?
Y en algunos casos, pues esta puede variar, ¿verdad? De ser muy alta a menor probabilidad, como se ve en el caso A, que puede ser que eso es muy alta la probabilidad de predación cuando son pequeños, cuando nacen. ¿Verdad? Que hay ciertas especies que sí son así, que digamos, por ser pequeñas, ¿verdad? Pueden ser fácilmente capturadas o cazadas. Y a medida que se va aumentando la edad, disminuye también la probabilidad. Y así, cada tipo de especies, digamos, bueno, en este caso está hablando de supervivencia, o que puede ser al contrario, ¿verdad? Que en un inicio tiene probabilidades muy altas y estas probabilidades de sobrevivir se van acortando a lo largo del tiempo. Y eso va a depender del ecosistema, del ambiente en el que viva y digamos, de en qué parte de la cadena alimenticia se encuentre. Y así cada uno de estos cuadrantes, ay Dios, yo no les van a decir de qué estoy hablando. No había visto que no cambió. De esto les estaba hablando, jóvenes, perdonen. Aquí lo que vemos son gráficas que nos muestran distintos modelos de supervivencia para distintas especies, ¿sí? Entonces, aquí en el inicio vemos depredación y probabilidades constantes. Cuando son objeto de depredadores en el ambiente en el que están. O sea, ahí pueden tener la misma probabilidad de muerte a cualquier edad. Aquí, en este caso, de una gran eliminación al inicio, pero después las probabilidades se vuelven constantes debido a la depredación, digamos, que puede ser que reciban cuidado parental, pero hasta cierta edad ya no. O al inicio, digamos, tienen mayores depredadores y luego se reduce, digamos, en la cantidad de depredadores y ya se queda de manera constante. Y esto es de poblaciones humanas con alta mortalidad. Una supervivencia, digamos, que se disminuye a lo largo del tiempo. La probabilidad de sobrevivir es menor conforme aumenta la edad. Y en este caso, la probabilidad de muerte en un inicio es alta, ¿verdad? Porque eso es justo lo que pasa. Los bebés tienen alta mortalidad en un inicio, ya a cierta edad, tipo 3 años, 2 años, estaba disminuyendo. Y luego ya a partir de la etapa madura se incrementa la probabilidad de muerte. Esto, digamos, podríamos hablar de población humana para un espacio del tiempo o para una población con bajos niveles de desarrollo, que no tiene o sea, no hay mucha población con altos niveles de supervivencia. Vemos contrario aquí, dice una población humana con baja mortalidad, que podríamos hablar ya de países desarrollados o ciertos espacios geográficos con población más desarrollada, donde vemos aquí muy baja probabilidad de muerte en un inicio de la vida, y se mantiene bastante baja hasta cierta edad, ¿no? Ya en la ancianidad. Y la supervivencia es alta en casi todas las edades. Porque de eso depende, de la supervivencia, del crecimiento demográfico. Ahí vamos a pasar. En este caso lo que vemos es una relación de espacio-crecimiento. La fecundidad y la mortalidad mantienen vínculos en realidad con el ritmo de crecimiento, ¿sí? A medida que aumentan los hijos por mujer,
obviamente la tasa de crecimiento demográfico también se incrementa. ¿Sí? Pero esto justo está ligado con la esperanza de vida. A medida, digamos, que la esperanza de vida se incrementa, la cantidad de hijos por mujer disminuye. ¿Sí? Entonces, la tasa de fecundidad más alta, digamos, lo que nos muestra es también una esperanza de vida más baja. Y a medida que vemos la cantidad de hijos por mujer disminuyendo, la esperanza de vida también se va incrementando. Pero esto tiene que ver con lo que se ha comentado. Mientras menos hijos hay más probabilidad de que sobrevivan o sea, pocos, sí, en realidad. Si se tienen muchos por la competencia de alimentos, cuidado parental, etcétera, no es la misma probabilidad, digamos, eso hablando en régimen antiguo. Yo esperaría que en la actualidad, si alguien igual tiene 4 o 5 hijos, todos le sobrevivirían. Y aquí entonces vemos en poblaciones modernas este comportamiento, digamos, premodernas, ¿sí? Con una cantidad de hijos entre 5 y 7 hijos por mujer y una esperanza de vida entre 30 y 35 años. A medida que va cayendo, digamos, esta tasa de crecimiento, y lo vemos aquí en todo este espacio que se le puede denominar poblaciones en transición, que esto ya es en el siglo XX, una reducción lenta pero constante de los hijos por mujer. Y con ello vemos también el incremento de la esperanza de vida. Y luego aquí en este círculo al final se muestra la tendencia a futuro, ¿sí? Que podría estar entre 1 y 2 hijos por mujer y una esperanza de vida que podría pasar los 80 años. Comentarios hasta aquí. Y bueno, ya el tema este de las limitaciones ambientales, lo hemos tocado en repetidas ocasiones, ¿verdad? Licenciada, disculpe que le interrumpa. Sí, Según la gráfica, entonces, conforme vaya pasando el tiempo, es muy probable que nos volvamos más longevos, pero eso no sería un problema para la economía, ya que nos volvamos más longevos no quiere decir que nos volvamos más productivos. puede pasar de todo, porque vea usted, ahora hay tanto avance en relación a la medicina, al conocimiento del genoma humano. Todo hacia donde vamos, no sé si usted ha visto, ¿verdad? Pero a lo que va la ciencia es a la búsqueda de la eterna juventud. O sea, ahorita estamos en un proceso todavía inicial, podríamos decir, en el que, pues sí, las personas conforme se van haciendo más adultas se enferman más. Pero bueno, nunca en la historia habíamos visto nosotros tanto interés, o sea, tanto gimnasio, tanta gente haciendo deporte, tanto cuidado personal, alimenticio, o sea, no todos pues, pero va en constante incremento, digamos, la cantidad de personas que están adquiriendo mejores hábitos para alimentarse, para tener hábitos también de cuidado personal. Y ahora también ya hay medicina, digamos, que le van diciendo que le puede servir para mantenerse más saludable, para mantener sus órganos. Ahorita los estudios, aparte, digamos, de Elon Musk, Bill Gates y todos esos, que están queriendo viajar a la luna o colonizar otros planetas, también están los otros millonarios que quieren vivir eternamente. Uno es a través de la creación de órganos sintéticos, trasplantes, alargar la vida. Lo único que está complicado es el tema del cerebro. ¿Cómo hacer? Porque en el cerebro está todo lo que nosotros somos, nuestra conciencia, nuestra conducta, nuestra esencia, básicamente. Y digamos, ya sin eso,
pues puede estar el cuerpo chilero y lo que quieran, pero ahí es donde estamos en realidad nosotros. Entonces, ¿qué hacer? Ahora hay mucha investigación acerca de las células madres y a lo que se va, hasta películas hay. Ahora en Netflix hay una que está en estreno sobre cómo la gente puede pagar sus deudas o puede ser que le cobren sus deudas incluso con años de su vida. Y ahorita justo hay una nueva en Netflix que habla sobre ese tema Sí, es cierto, yo la vi. ¿verdad? Yo no la he visto, solo vi unas atracciones. Pero, o sea, a eso va, digamos que el ser humano está en la búsqueda constante de alargar su vida, pero no solo alargarla y ser viejito, ¿no? Sino alargarla siendo joven. A eso vamos. Qué bueno, ¿verdad? Pero sí, igual como les he comentado a las distintas generaciones con las que hemos compartido el curso de análisis demográfico, existe una brecha también en cuanto a la esperanza de vida. La esperanza de vida, si ustedes ven, es más alta en países desarrollados y es más baja en países pobres. O si sacamos nosotros en Guatemala, es raro alguien que viva muchos años que sea muy pobre, a menos que tenga la lotería genética de que no se enferma de nada, ¿verdad? Y que entonces pues no necesita dinero para curarse. Pero si eso no es así, y es por eso que vemos que en los estratos más pobres la esperanza de vida es más baja. Uno, porque no se alimentan bien, no tienen disponible, digamos, una buena dieta, o porque tiene que trabajar mucho, quién sabe, ¿no? Porque desconoce también cómo tratarse, y porque si se enferma, se muere. Porque aquí la salud pública es muy mala. Aquí se tiene que hacer exámenes, aquí no hay, en la salud pública no le hacen resonancias magnéticas, hay un montón de exámenes para diagnosticar que se tienen que pagar y son carísimos. Entonces, el acceso a la salud no está para todos. Así que para aquellos que tienen dinero y tienen los recursos, tienen mayor probabilidad de alargar su vida, de tratarse, de cuidarse, de comer mejor, de tener menos preocupaciones por el dinero. Así que hay discriminación también en cuanto a al estatus económico, porque eso define también la esperanza de vida. Por eso los países desarrollados es que tienen más ancianos, porque tienen sus servicios, hay manera de tratarse, de cuidarse, de diagnosticarse a tiempo, y entonces tienen una vida más larga, cosa que no pasa en los países pobres o subdesarrollados. Y entonces hay una, digamos, ventaja, pues quien no quiere vivir, ¿verdad? La vida en realidad es un regalo bonito, tener la oportunidad de poder tener la experiencia de ser humano, de vivir, de querer, de conocer personas, no sé, la vida es un regalo y se disfruta. No sé, yo sé que hay muchos que no les gustará su vida, pero en realidad nadie quiere morirse, creo yo, la mayoría. Se disfruta la vida y nadie se quiere morir, o la mayoría no nos queremos morir. Pero lo cierto es que a medida que aumenta la esperanza de vida, aumenta el gasto público para poder tratar a la creciente población envejecida y también los cuidados que pueden implicar en el futuro también son altos, principalmente, digamos, en el caso de España, no sé si eso comentaba en España, el problema que tiene España es de que también se ha incrementado la cantidad de personas con Alzheimer y a ellos hay que cuidarlos, o al menos que alguien no trabaje y se dedique a cuidar de lleno a esta clase de personas. Pero de ahí requieren cuidado, son costos
o que asumen las familias o que asume el Estado. Entonces, pues sí. Pero digamos, mientras eso pasa, el futuro a lo que vamos es el alargamiento de la vida y también a un avance de la ciencia para alargarla y conservar, digamos, funciones físicas y mentales. Pero digamos que se pueden dar los avances, pero no todos se lo pueden pagar. Al igual que todo, ¿sí? Siempre es constante el tema de a qué estrato económico se está o la capacidad de poder comprar medicinas o los tratamientos. Y aparte de todo, pues las limitaciones ambientales influyen, digamos, ya en la parte macro. El espacio geográfico de crecimiento es muy amplio, pero solo una pequeña porción de este espacio puede ser ocupado de forma permanente por una población. No todo. O sea, los recursos siempre vamos a encontrar que son limitados, no podemos crecer de forma infinita. Hasta la revolución industrial, el hombre ha utilizado casi que exclusivamente plantas y animales como fuente de energía. Así que hemos siempre dependido del ambiente natural y los recursos. Y ahí es donde hemos tenido el límite para aumentar de población. La abundancia o la escasez de comida está relacionada con la ecología del área, es decir, esas características ambientales, biofísicas, el clima, el agua, la humedad, la disponibilidad de toda clase de recursos y el acceso, así como los costos de uso, de extracción o explotación de recursos. Todo esto impone un límite al número de habitantes. También la producción vegetal, la productividad primaria es todo lo que viene de la tierra, todo lo que viene de los recursos naturales de forma directa. Nuestra comida, los animales que nos comemos, las materias primas que utilizamos y transformamos. Entonces, la producción vegetal por unidad de superficie, podríamos decir, lo que se produce por manzana. Eso está en función de la cantidad de lluvia que cae. Y si no hay agua suficiente, la producción es muy baja. Y lo mismo la población animal, es decir, tenemos vacas de ganado, 2, 3 vaquitas todas flacas si no hay pasto y si no hay agua. Eso es lo que vamos a encontrar, pero encontramos vacas gordas, bien alimentadas en áreas donde llueve, donde el pasto está en constante crecimiento. ¿Sí? Entonces, la población animal, que ya es la producción secundaria, está en función de esa productividad primaria, que es lo que nos da la tierra. El factor limitador de los recursos disponibles, entonces, para los cazadores y recolectores al inicio de la historia de la humanidad, el aumento, digamos, de estos pobladores dependía de la precipitación pluvial. Y aquí en esta diapositiva ustedes pueden ver, aquí se ve la escala, digamos, de los distintos ecosistemas. Donde menos productividad primaria hay es en esta parte de aquí, es donde encontramos que sería 0, que son los desiertos cálidos. No hay agua, hay muy poco que se pueda distribuir o consumir, que animales pueden sobrevivir ahí. Y a medida, ustedes ven aquí toda esta, en el eje de las X está representada la pluviosidad, es decir, la lluvia. A medida que tenemos más cantidad de lluvia, así también la producción primaria se incrementa. ¿Sí? Entonces aquí la tundra siempre es algo seco, pues poca pluviosidad, pero junto en estos ecosistemas están las praderas templadas, la garriga, que no necesitan tanta lluvia. Por ejemplo, todo lo que son los ecosistemas mediterráneos, que son secos, pero encontramos muchas variedades y especies de plantas que
se producen en estos espacios, la uva, el higo y muchas otras que son alimentos ricos a ustedes, pero que también no es que haya una gran productividad, pero sí se da en estos espacios. Los bosques templados, praderas templadas, entonces a medida que la pluviosidad se incrementa, lo mismo es la producción primaria y mucho más alta es en los bosques tropicales, donde vemos que está cercano a los 1000 milímetros, bueno, dice centímetros. Y entonces, terminando con este tema, el grado de éxito del hombre sobre el ambiente está condicionado también por la disponibilidad de energía. O sea, podría haber agua y plantitas, pero una manera de calentarse, de hacer de la cocción de los alimentos, por ejemplo, eso es parte importante, digamos, la disponibilidad de energía, eso era un punto clave. Entonces, en etapas de la historia de la humanidad, esto tuvo determinantes distintos. Para el cazador-recolector fue diferente, para el agricultor y ahora no digamos para la industria. A medida que avanza el ser humano, la sociedad, se requiere cada vez más de energía. Cada vez que se construye una torre de apartamentos, por ejemplo, en Guatemala, tenemos que saber que va a haber energía suficiente para poder proveer a los que van a vivir ahí, y tiene que haber agua para también suplir las necesidades básicas. En el Neolítico, el factor limitativo fue esencialmente la disponibilidad de tierra. O sea, ya se había pasado esta etapa recolector-cazador, se necesitaba tierra para producir y mantener una familia, pero la tierra es finita. En la Europa preindustrial abundan las áreas en que la población está cerca del límite establecido por el ambiente, pero la tecnología disponible está en constante movimiento, mejorando. Y entonces aquí las limitaciones están principalmente en la energía per cápita disponible. La sociedad industrial, con la invención de las máquinas, el surgimiento de la tecnología, que convierte la materia inanimada en energía, entonces se rompen los obstáculos del desarrollo numérico, ¿sí?, al disponer pues, de otras fuentes de energía o de nueva tecnología. Ahora las limitantes del crecimiento económico no están tan definidas, pero están vinculadas, esto ya lo habíamos visto, al adverso impacto ambiental, causa también del desarrollo demográfico y tecnológico y las elecciones culturales. ¿Preguntas hasta aquí, jóvenes? Estamos entendidos, ¿no?, con este tema. Sí, licenciada, gracias. Muy bien. Y entonces nos toca avanzar ya hacia el tema de las doctrinas y teorías demográficas. Y en la página del curso ustedes pueden acceder a los documentos sobre este tema, en el que aquí pues obtenemos también herramientas importantes. Encontramos expertos, encontramos científicos, que a lo largo de la historia, bueno, pensadores también, filósofos, religiosos, que han tratado de explicar o que han hecho algún aporte en cuanto al conocimiento de la demografía. Pero para empezar, veamos cuál es la diferencia entre una doctrina y una teoría demográfica. A ver, ¿quién me puede comentar de esta diferencia? O lo hacemos a ver, o alguien quiere participar voluntariamente. Todos buscando en el Google, ¿verdad? Ajá, así no se vale. No, a ver, digan lo que ustedes crean sin ver
La diferencia entre doctrinas y teoría, licenciada. Sí, porfa. Bueno, yo no estoy seguro, pero doctrina es algo, ya es algo verídico y una teoría todavía no se ha ido comprobado, ¿no? Yo pienso lo contrario, licenciado. A ver qué piensas. O sea, doctrina tiene que ver con una inferencia que se hace de la observación de algún evento y por lo tanto, al ser un evento que se repite bajo ciertas condiciones, se convierte en teoría, pero sin embargo sigue partiendo de un pensamiento. Entonces, por lo tanto, una teoría siempre tiene un margen de error, ya que puede que ese evento, bajo ciertas condiciones que no conocemos, ese evento no se cumpla. Un ejemplo puede ser la velocidad de la gravedad, en el caso de las ciencias naturales, ¿verdad? Bajo las condiciones de nuestro planeta, pues ocurre bajo esa velocidad, pero bajo las condiciones de otro planeta, la gravedad funciona distinto. Entonces, lo mismo ocurriría en el caso de los eventos económicos. La doctrina puede decir lo que explica la ley de la demanda, ¿verdad? Pero bajo ciertas condiciones, que de ser diferente sería otro el caso, ¿verdad? Ok. Aquí toca recordarse un poco de nuestro conocimiento del área común y también de ciertos conceptos, porque en realidad las doctrinas tienen una categoría más baja que las teorías demográficas, justo como mencionaba el otro compañero. Las doctrinas están relacionadas con las creencias y a eso se refieren cuando hablan de adoctrinamiento. Es como y hacer creer a los demás alguna creencia, pero que no está basada en ciencia. Por eso es doctrina, porque está basada en un conocimiento en el que no ha sido objeto de un proceso metodológico o sistemáticamente estudiado. Entonces, las doctrinas son doctrinas y no teorías porque se creen ciertas y porque no recurren de forma sistemática a una realidad empírica y porque tienen carácter normativo, es lo que es que así es, así dice la Biblia, dicen un montón de religiosos, ¿no? Que así dice, pero, o sea, esa es una creencia, eso no significa que esté 100% alineado con algo, digamos, que ya se pueda comprobar o hacer sujeto, digamos, de un procedimiento científico. Lo que solo es como una fe, pero que no se puede poner a prueba. Entonces, la diferencia entre el teórico y el doctrinario es que el primero, o sea, el teórico acude a datos, argumentos. El primero empieza por la observación, digamos, porque si sigue un método, recurre a la observación, a la sistematización, a la experimentación, mientras que un doctrinario solo es una creencia, es una opinión y donde aplica premisas de fe, ¿sí? Eso es básicamente la diferencia entre doctrinas y teorías demográficas. Entonces, las teorías... Licenciada, creo que está pasándolas, pero todavía está la primera que Ay, presentó. No vimos la ay, segunda. jóvenes, es cierto, ya iba por la tercera. Perdón, pero bueno, así rapidito. Entonces, las teorías demográficas, aquí estamos entrando ya a lo que son teorías demográficas. Hablamos entonces un poco de qué son doctrinas, por qué son diferentes a las teorías, porque estamos entrando ya a la parte de las teorías demográficas. Bueno, también vamos a ver pensamientos que son más bien, que son pensamientos, ¿verdad? No es una teoría en sí, no está estructurada como tal, pero digamos, el mayor contenido en este tema es revisar todas las teorías que han surgido desde que inició, desde que hay conocimiento, digamos, u opiniones en relación a la demografía. Y entonces, ¿qué son las teorías demográficas? Bueno, las teorías demográficas lo que hacen es darnos una guía
sobre las relaciones existentes entre los factores demográficos, que es el tamaño de la población, cómo está distribuido por estructura de edades y el crecimiento, con el resto de lo que ocurre en la sociedad. Para que sea una teoría, o sea, una teoría demográfica, busca responder a dos preguntas claves. ¿Cuáles son las causas del cambio demográfico y cuáles son las consecuencias? Estas vamos a ver que son las preguntas que intenta responder cualquier teoría demográfica. Y entonces aquí nos vamos a quedar, porque ya son las 7:02. Pero, pregunte. Sí, perdón, solo con la 2, no sé si la podría poner nuevamente, disculpe, porque esa no se visualizó. Perdón, sí, perdón. Y creo que es el concepto de doctrina. Ahí está. Gracias, licenciado. Muy bien, estas presentaciones también están en la página. Las pueden descargar y también ahí está el documento de donde aquí saco un resumen, ¿sí? Porque son documentos largos, hay libros solo sobre teorías demográficas y son muy largos. Entonces aquí va a ser un pasoncito a ustedes de ver cada una, pero así básico, lo básico, pero ustedes tienen que profundizar leyendo ya los documentos, porque aquí solo vemos un pequeño resumen y comentamos de lo más importante y ustedes pueden preguntar. No se crean que en el examen solo va a venir lo de las presentaciones. Muy bien, jóvenes, entonces nos estamos platicando el día miércoles. Gracias, licenciada. Feliz noche. Buenas noches. Licenciada, gracias. Feliz noche.